Queremos determinar los límites de un lado, y también determinar las ecuaciones de los asíntotas verticales. Antes de hacer esto revisemos la conexión entre límites de un lado y asíntotas verticales. La línea vertical x igual a es un asíntoto vertical de la gráfica de f de x si el límite como x se aproxima desde el lado izquierdo o negativo de f de x igual más barra infinito. O si el límite como x se aproxima desde el derecho de f de x es igual a más barra infinito. Así que si cualquiera de estos dos límites igual más barra infinito, entonces x igual a es un asíntoto vertical. Volviendo a nuestros ejemplos, primero tenemos el límite como x se aproxima 0 desde la izquierda, el lado negativo de 2 dividido por. Mirando la gráfica de la función aquí a la derecha, así que si estamos aproximando 0 desde la izquierda, estamos acercando a x desde esta dirección aquí. A medida que nos acercamos y cerramos a 0, observe cómo disminuyen los valores de la función sin límites. Enfoque del infinito negativo. Y por tanto nuestro límite es igual al infinito negativo que nos dice que el límite no existe. Pero ¿por qué es igual al infinito negativo? Esto también nos dice que x igual 0 es un asíntoto vertical. Otra manera de mostrar esto sería crear una tabla de valores y un enfoque 0 desde la izquierda. Mirando esta primera tabla, avise cómo nos aproximamos 0 por el lado negativo o izquierdo. Este último valor aquí está escrito en notación científica. Esto significa menos 0.0001. Pero mirando los valores de la función, aviso cómo están disminuyendo sin límite. Acercamos al infinito negativo, verificando nuestro límite. Volviendo a nuestro gráfico, tenemos un asíntote vertical aquí donde x igual 0 que sería el eje y que es una línea vertical que se aproxima al gráfico, pero nunca cruce. Ahora mirando nuestro segundo límite, tenemos el límite como x enfoques 3 desde la derecha o desde el lado positivo de la misma función. Así que volviendo a nuestro gráfico, si nos acercamos a más 3 desde la derecha, nos acercamos desde esta dirección aquí. A medida que nos acercamos y cerramos a más 3 desde esta dirección, aviso como los valores de la función están aumentando ahora sin acercarse al infinito positivo. Y porque este límite es igual al infinito positivo, nos dice que el límite no existe. Pero también nos dice que tenemos un asíntote vertical en x igual 3. Y de nuevo, podemos mostrar esto con una tabla de valores. Mirando la segunda tabla, aviso a medida que nos acercamos a más 3 de los valores que son mayores que 3, esta dirección aquí, aviso cómo aumentan los valores de la función sin acercarse al infinito positivo. Así que tenemos un asíntoto vertical aquí en x igual 3. Y una última cosa para mencionar, sabemos por nuestro estudio de álgebra que si tenemos una función racional y factoramos el numerador y el denominador, los valores de x que hacen el denominador 0 que también haga que el numerador 0 nos daría asíntotas verticales. Aviso aquí, x igual 0 y x igual 3 hacen el denominador igual a 0 y no el numerador, y por tanto tenemos asíntotas verticales en x igual 0 y x igual 3. Espero que encontraras esta útil.